Buenas tardes chicos, vamos a ver entonces en esta segunda semana el tema de bioseguridad en el laboratorio. Es un tema muy importante para nosotros porque es imprescindible conocer lo que nos puede causar daño. Entonces, bioseguridad significa, etimológicamente, bio es un conjunto de todos los seres vivos, o sea, la vida, y seguridad, que debemos estar libres y exentos de todo daño o peligro. O sea que la bioseguridad lo que busca es proteger la vida. Tiene que ver entonces con hábitos de higiene, con seguridad en el trabajo, y tenemos también que saber que tenemos que cuidar entonces el medio ambiente y los seres vivos, ¿verdad? Las personas que están alrededor de las posibles causas que pueden dañarlos. Bien, entonces seguimos. La bioseguridad se necesita hacer que se cumplan, se establezcan las normas. Es un derecho y es un deber a la vez de quienes, de todos los trabajadores de la salud, investigadores, los técnicos que trabajamos en los laboratorios, los pacientes que llegan a buscar servicios de salud, la población en general y por supuesto el medio ambiente que nos rodea. Tenemos que hacerlo seguro para las personas que viven alrededor. Se busca disminuir el riesgo. Les comentaba que el riesgo nunca desaparece. Siempre hay que minimizarlo, ese riesgo asociado al trabajo y también el riesgo de contaminar el medio ambiente. Entonces la bioseguridad analiza todas estas posibles causas de riesgo. Los riesgos más comunes que tenemos en el laboratorio clínicos son los riesgos físicos, los químicos y los biológicos. En los físicos podemos entonces nombrar la carga física, el ruido, son factores ambientales que dependen entonces de la característica física de los objetos, la temperatura, radiaciones. Uno de los riesgos, ejemplos de riesgos físicos que podemos encontrar en el laboratorio son los riesgos eléctricos y los riesgos de incendio. Entonces siempre tenemos que tener ciertas medidas de bioseguridad contra este tipo de riesgo. Por ejemplo, verificar que los equipos estén correctamente funcionando, que saber cuál es el uso correcto del equipo, utilizar entonces los zapatos adecuados, no sobrecargar las líneas eléctricas. En el riesgo físico deben haber ciertos factores, ya ustedes saben, como el combustible, el calor y el oxígeno para que se dé. Un ejemplo sobre este tipo de riesgo es cuando ustedes van a hacer o vamos a hacer la tinción de Nielsen para la TB o la vaciloscopía. Entonces muchas veces se trabaja entonces en los lavabos. Entonces en estas tinas de lavado donde se hacen las tinciones, allí cuando uno va a proceder a realizar la tinción, estamos trabajando con alcohol ácido, que es un combustible, y recuerden que tenemos que flamear. Entonces, esto produce, he visto varios accidentes de este tipo de incendios que ocurren. Hay que cuidarse mucho de esto, saber cómo vamos a agregar ese tipo de insumos para no producir entonces un incendio. En el riesgo químico tenemos entonces que son contaminantes químicos que pueden entrar en contacto con personas o con el medio ambiente. Tóxicos, sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables. Debemos siempre verificar las etiquetas, leer entonces los insertos para saber si es una sustancia peligrosa con la que nosotros estamos trabajando. El riesgo biológico, que es el que más frecuentemente se puede dar en el laboratorio, es que haya algún tipo de material biológico que entre en contacto con el personal que lo maneja, con el ambiente y que genere entonces consecuencias adversas. Este material biológico puede contener virus, bacterias, hongos, diferentes parásitos y pueden ser tejidos, sangre, etc. Entonces, a raíz de que se encuentran o se tiene todo este tipo de riesgos, se crearon los niveles de bioseguridad.
Sé que ya ustedes conocen, les han hablado en varias ocasiones a lo largo de su carrera sobre los niveles de bioseguridad, pero nunca está de más volverlos a recordar. Entonces estos niveles son una combinación de las prácticas, las técnicas de laboratorio, los equipos de seguridad y las instalaciones específicas para cada situación. Entonces constituyen las condiciones bajo las cuales se puede trabajar en forma segura con cada agente biológico. Así tenemos entonces 4 niveles de bioseguridad. Comenzamos con el nivel de bioseguridad 1. En este nivel entonces no se genera un riesgo excesivo. Es aquel que se localiza en laboratorios, por ejemplo, de universidades. Se trabaja con diferentes tipos de microorganismos que no generan daño, por ejemplo, daño al respirarlos, a inhalarlos. Se trabaja sobre mesas abiertas, no requiere un gran equipamiento de contención ni que la estructura esté diseñada para algún tipo de riesgo. Usted trabaja con sus batas de laboratorio, sus guantes, no necesita ni equipo de protección personal especializado. En los niveles de bioseguridad, aquí en estos niveles de bioseguridad de tipo 2, sí se trabaja con ciertos microorganismos que pueden causar un riesgo potencial moderado, tanto para el personal como para el medio ambiente. Puede causar enfermedades graves, pero estas van a ser transmitidas a través de las vías sanguíneas. No van a ser entonces estos microorganismos inhalados. Se pueden entonces tomar ciertas medidas, los procedimientos que se van a llevar a cabo. Algunos necesitan cabinas de bioseguridad. Ejemplo de estos son los adenovirus, herpesvirus, algunos coronavirus, no es el COVID-19, no, ese no, los otros coronavirus que ya conocemos. También tenemos entonces los niveles de bioseguridad de tipo 3, en donde sí se van a llevar a cabo trabajos con agentes que produzcan enfermedades graves potencialmente letales. Así que tenemos que trabajar de fuerza con cabinas de bioseguridad, con materiales o dispositivos de contención física. El personal va a llevar sus mascarillas adecuadas como las N95, batas desechables, los guantes, el mismo concepto de la infraestructura de laboratorio tiene que verse adecuada. Así se trabaja en donde se hacen cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Tiene que tener ciertas medidas de bioseguridad ya férreas, más estrictas, porque estamos trabajando con microorganismos que pueden ser inhalados y se pueden contaminar el personal. No solo eso, también tenemos que evitar que se contamine entonces el medio ambiente, que es donde está la población en general. Y el nivel de bioseguridad tipo 4, ya aquí se trabaja entonces con realmente agentes muy peligrosos, exóticos, como lo es el virus del ébola. El riesgo es muy alto de transmisión de enfermedades, infecciones letales. Entonces el control de laboratorio, el acceso al laboratorio es totalmente estricto. Estos laboratorios se encuentran totalmente separados de otras infraestructuras o otras secciones y se aplican las normas de máxima seguridad. Entonces, cada nivel de bioseguridad subsiguiente va a incluir las medidas del nivel anterior. Siempre el personal debe tener capacitación continua y específica para el trabajo que va a realizar. Si está sembrando tuberculosis o sembrando esputos de personas que tengan tuberculosis o no, entonces debe saber las medidas de contención adecuadas para cuidar el medio ambiente donde se trabaja, que es la misma sección dentro del laboratorio, a sus compañeros de trabajo y por supuesto al mismo personal que manipula estos cultivos. Eso es, otra cosa que les quería decir es que la capacitación es altamente adecuada y súper necesaria
para que el personal pueda ejercer su máximo potencial. Recuerdo, siempre les digo mis recuerdos, mis vivencias, pero estuve una semana en el Gorgas capacitándome solamente en cabinas de bioseguridad porque manejaba los cultivos de tuberculosis. Así que esto es un plus, una ayuda, claro, para nosotros recibir todas esas capacitaciones. Si usted va a trabajar o a laborar en algún lugar donde le brindan esta gran ayuda para usted continuar su trabajo, es necesario y casi un deber tomar entonces esas capacitaciones. Tiene que tener sus equipos de protección personal adecuados para cada nivel de bioseguridad. Y por supuesto, el laboratorio y cada sección debe tener un manual de procedimientos de laboratorio, cómo usted va a proceder a trabajar esa muestra y se van a incluir allí las medidas de bioseguridad. Las normas universales ya las conocemos. La protección primaria serían los guantes, las batas, los zapatos debemos tener calzados cerrados. Si lo necesitamos, trabajamos con gafas para protección ocular y también entonces vamos a tener la necesidad de tener nuestro cabello recogido en el caso de las damas, precisamente para evitar algún tipo de contaminación. Aquí vemos ropa inadecuada para usar en el laboratorio. Miren, chancletas, se ha visto, se ve de todo, chicos. Así que aquí le pongo dos ejemplos. Esas camisas manga corta y sin bata de laboratorio. Entonces, esta es una indumentaria totalmente inadecuada para estar en un laboratorio clínico. Normas universales, esto es lo que ustedes ven todos los años en muchas materias. En el laboratorio no debe entrar más nadie que no sea el personal que trabaja allí. No debe beber, comer, fumar, etc. Nada de cosméticos ni ningún tipo de maquillaje, ¿verdad? No oler los reactivos, eso es importante. No tocar los materiales o reactivos sin guantes. Esto se les recuerda siempre para que cuando ustedes lleguen a trabajar tengan o a hacer su práctica intrahospitalaria tengan en cuenta todas estas medidas. Usen las batas solamente dentro del laboratorio. Cuando usted comienza a trabajar y termina de trabajar en su turno de trabajo, va a tener que descontaminar las mesas porque usted no sabe lo que hicieron antes y lo que va a hacer después. Así que es muy, muy importante mantener toda su área de trabajo limpia. Siempre, siempre, siempre lavarse las manos, que ya sea un hábito. Y pienso que con esta epidemia se ha vuelto un hábito para nosotros lavarnos constantemente las manos. Dicen no trabajar solo en el laboratorio, pero bueno, mala suerte. A veces nos toca trabajar solo en turnos, así que tenemos que hacerle frente a todas las situaciones que ocurran, ¿verdad? Pero lo más importante o lo correcto sería que siempre estuviéramos mínimo 2 personas en el laboratorio. Colocar carteles de riesgo en lugares claramente visibles para que las personas sepan, si desconocen, cuáles son los sitios más riesgosos en el laboratorio. Entonces, para resumir, usar elementos de protección primaria, conocer las propiedades de la sustancia, realizar un correcto almacenamiento de esas sustancias y ser ordenado, chicos. Esto es importante. Hemos trabajado con personas que tienen 3 plumas azules, 3 plumas negras, 3 lápiz, o sea, desorden. Cuando van a trabajar su turno está toda su material de escuela, goma, tijeras, sagapunta, lo que sea. Así mismo son las muestras, una por acá, los tapitas por acá, los oros por allá, etc. Entonces, esa no es la idea. La idea es ser súper ordenados para poder entonces que nuestro trabajo tenga un flujo continuo y evitemos errores y no cometamos entonces riesgos que maximicen entonces cualquier accidente que pueda ocurrir. Dentro de este tema de el riesgo biológico, tenemos entonces un instrumento, un equipo muy necesario dentro de los hospitales, sobre todo porque se trabaja
laboratorios de niveles de bioseguridad más altos. Y estas son las cabinas de bioseguridad biológica. Las tenemos de clase 1, 2 y 3. Entonces tenemos que saber cuáles son las utilidades de cada una de ellas para poder entonces realizar la aplicación correcta dependiendo de lo que queramos entonces de los microorganismos o de las muestras que vamos a trabajar dentro de cada una de ellas. Entonces aquí hay un cuadro en donde se ven los tres tipos, las clases de la cabina, los tipos dependiendo de la clase de cada una y el flujo del aire, entonces cómo va a verse expuesto o va a ingresar dentro de cada cabina. Las cabinas de flujo laminares se utilizan mucho en universidades, en escuelas, colegios, etc. Pero las cabinas de bioseguridad de clase 1, 2 y 3 se utilizan más en los laboratorios clínicos. ¿Qué necesitamos saber? Que la clase 1 va a proteger al usuario y al medio ambiente, pero no protege el producto, la muestra con la que usted está trabajando. La clase 2 protege los tres parámetros más importantes, el usuario, el producto y el ambiente. Y la clase 3, ¿verdad? La clase 2 y la clase 3 van a proteger entonces estos tres parámetros tan importantes. Vamos con la 1. La cabina de bioseguridad clase 1 ofrece protección al operador y al ambiente. Miren que la velocidad de ingreso es de 38 centímetros por segundo. Entonces se puede trabajar con agentes biológicos en los niveles de bioseguridad 1, 2 y 3. Va a tener un filtro EPA en la parte de la extracción del aire. El aire entonces va a entrar por la cabina y va entonces a salir por el ducto extractor de la cabina, pasando primero por el filtro EPA. No va a proteger al producto con el cual se trabaja porque ven que no hay recirculación del aire dentro de la cabina, simplemente va a entrar y va a fluir hacia afuera. Por eso no protege entonces al producto. La cabina de bioseguridad clase 2, vamos a hablar de la de tipo A1. Ofrece protección al operador, al producto, al ambiente. La velocidad de ingreso del aire es de 38 centímetros por segundo. Se puede trabajar en niveles de bioseguridad 1, 2 y 3. En este caso vamos a tener dos filtros, uno en la superficie de trabajo y el segundo en el sistema de extracción de la cabina. Entonces va a reciclar aproximadamente el 70% del volumen del aire y renueva un 30%. Si ven aquí la cabina en la parte izquierda, estas cabinas van a tener un vidrio que va a servir como un vidrio separador y protector. Aquí va a ingresar el aire a través de la abertura frontal, el aire de la habitación, va a pasar entonces por un ventilador, va a subir por el plenum trasero de la cabina y el aire puede seguir entonces dos caminos. Uno hacia arriba por el filtro de extracción, en donde va a haber un filtro EPA, el aire va a salir filtrado al ambiente. O dos, puede entonces reingresar dentro de la misma cámara de bioseguridad y el aire va a estar filtrado porque está el segundo filtro EPA. El aire filtrado va a proteger al operador, protege entonces al mismo ambiente y protege la muestra. El aire puede salir otra vez por la abertura frontal y puede volver entonces a hacer el ciclo. Las cabinas entonces de clase 2 pero de tipo A2 tienen la protección va a ser para el operador del producto del ambiente. Miren que el ingreso del aire de la cabina va a ser de 50.8 centímetros por segundo. Pueden estar en niveles de bioseguridad 1, 2 y 3. Va a tener dos filtros EPA. Entonces aquí los ductos de la misma cabina que estén biológicamente contaminados van a ser presurizados negativamente. Significa que entonces que el aire contaminado no va a salir por la abertura de entrada. Así que ella va a reciclar el 70% del volumen dentro de la cabina. Aquí tenemos la entrada, la rejilla delantera, en donde entra el aire a gran velocidad, más que las otras. Va a pasar entonces a través
del ducto posterior y va a poder ser filtrado ese aire por dos filtros. Un filtro EPA superior que va a extraer el aire al ambiente de forma segura y el aire que está dentro de la misma cámara de bioseguridad va a estar totalmente limpio por el segundo filtro EPA. Si pueden ver, el aire no va a pasar entonces a la abertura de entrada, puede pasar a la rejilla delantera, pero no va a salir por la abertura de entrada, por la entrada entonces donde está ubicado el vidrio que protege, porque va a estar presurizado negativamente. La clase 2 tipo B1 igual posee la protección al operador, al producto, al ambiente. El aire ingresa con 50.8 centímetros de velocidad. Es adecuada para trabajar los tres niveles principales, 1, 2 y 3. Tiene dos filtros EPA igual. Los ductos están, los contaminados están presurizados negativamente y te permite trabajar en este caso con cantidades mínimas de sustancias tóxicas y de sustancias radioactivas que pueden estar libres en algunos tipos de reactivos. Entonces aquí tenemos el ingreso del aire a las rejillas, pasa por detrás de la cabina, va a ser filtrado por los filtros, dos filtros, el filtro EPA superior y el inferior, y el aire va a recircular entonces dentro de la cámara de bioseguridad, va a estar presurizado negativamente, no va a permitir entonces el reingreso del aire contaminado. Estas cámaras o estas cabinas van a tener un ducto de extracción que va a llegar afuera del ambiente, o sea, fuera de la instalación, y el ambiente va a estar seguro y protegido, no se va a contaminar la población. Tenemos igual las tipo B2 que ofrecen prácticamente entonces las mismas características que la anterior. Sin embargo, esta no tiene ningún tipo absoluto de recirculación del aire. Entonces, es una cabina que se le conoce como cabina de extracción total. Va a tener también va a estar presurizada negativamente, permite trabajar ya con más cantidades de sustancias químicas y de compuestos radioactivos. Ven que presenta la misma fisiología o fisionomía de la anterior, sin embargo, no va a haber recirculación del aire y va a haber un ducto exterior que va a extraer todo el aire de la cámara de bioseguridad, pero completamente limpio. Tenemos la clase 3, protege al operador, al producto, al ambiente. Entonces, estas cabinas se utilizan para trabajar con agentes de nivel de bioseguridad tipo 4. Tiene 3 filtros, 2 filtros EPA en serie y un filtro EPA en admisión del aire. Cuando ingresa el aire a la cámara, va a pasar por el primer filtro y luego entonces para la salida va a tener entonces que toparse con 2 filtros EPA que van a estar en serie. Van a estar, estas cámaras están completamente selladas, o sea que el operador tiene que trabajar a través de una mampara cristalina o un plástico bien fuerte y no tiene contacto en absoluto con el aire que puede estar dentro de la cabina. Entonces ahí tenemos los guantes dentro de la ventana frontal. Esta es una vista lateral en donde va a haber el ducto de alimentación del aire, va a estar por encima de la cabina, va a bajar entonces al primer filtro y luego que pasa dentro de la cámara de bioseguridad va a salir por un ducto de extracción y antes de eso va a pasar por 2 filtros EPA que van a estar ubicados en serie. Los filtros EPA, por si no saben su significado, significa High Efficiency Particulate Arresting. Así que estos filtros son una malla de fibra de vidrio que están dispuestas al azar. Entonces los diámetros
van a ser aproximadamente de 0,5 a 2 micrómetros. Estos filtros los tenemos que cuidar mucho en las cabinas porque son los que nos van a nosotros a cuidar. Los cuidamos a ellos para que ellos nos cuiden a nosotros. Así que las cabinas, al igual que otro equipo, de todos los equipos de laboratorio, tienen un mantenimiento. Ese mantenimiento usted debe estar pendiente porque hay mantenimientos que usted hace diarios. Cada vez que usted trabaja, usted hace un tipo de mantenimiento diario. Sin embargo, hay mantenimientos anuales. Si usted trabaja en un área en donde realiza cierto tipo de manipulación de agentes potencialmente peligrosos o altamente peligrosos, entonces debe usted estar pendiente de estos mantenimientos, porque en ese mantenimiento anual a usted el ingeniero, el biomédico que va a hacer el mantenimiento, le va a decir si el filtro EPA es apto para seguirse usando en esa cabina y por cuánto tiempo. Va a tener que realizarle una hoja de vida a su cabina que va a tener el modelo y la referencia, la fecha del control, las horas de funcionamiento que ha tenido la cabina, las presiones, las velocidades del aire, cuándo se sustituye el filtro EPA, entonces la fecha de la próxima revisión aconsejada que le va a decir entonces el técnico. Estas cabinas deben ser certificadas por un personal idóneo, por empresas idóneas, porque estamos trabajando con este tipo de instrumentos que si no están bien evaluados pueden causarle un daño al operador, que somos nosotros. Entonces, dentro de los controles que hacen los biomédicos se encuentran, por ejemplo, los test de fugas, que es la integridad del mismo filtro EPA, los test de velocidad de salida del aire del filtro, el test de partículas, los test de humo, panel de indicadores, las luces fluorescentes. Aquí tenemos entonces que la periodicidad con la que se deben entonces realizar estos mantenimientos los encontramos en que diariamente usted debe hacer un mantenimiento sobre el panel de indicadores que tenga reflejado en la parte delantera de la cabina y también de las luces ultravioletas. Las cabinas tienen luces ultravioletas para aún mejor matar, liquidar todo entonces los microorganismos que hayan quedado probablemente en la superficie de ella. Y esto también debe cuantificarse en horas porque la lámpara fluorescente tiene horas de vida. Y anualmente entonces se le realiza los 4 test anteriores y los va a realizar los biomédicos. Estos test todos se realizan para validar la eficiencia de los filtros EPA. Quiero que ustedes vean esta figura. Ahí está clarita, te dice por la numerología, por los números, por dónde entra, por dónde sale, etc. Quiero que ustedes vean esta figura, que me digan qué tipo de cabina, qué clase de cabina y qué tipo de cabina es. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ustedes hicieron su tarea, o sea, que vieron este videito? Ustedes me van a dejar sus comentarios entonces, así como un youtuber. Me van a dejar sus comentarios debajo del video una vez lo hayan visto y hayan analizado entonces esta figura. Bueno chicos, entonces me despido. Esta sería la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos entonces.